Saben, es inevitable no abrir los ojos y no darnos cuenta que el fin está cerca. ¿Alguien dice amén? Amén. Es inevitable ver las redes sociales, ver el internet, ver las noticias, ver las santas escrituras y no ver que todo indica que la venida de nuestro Señor y Salvador está muy cerca. Pero ¿saben qué? Hay un patrón que tiene el pueblo de Dios. Tanto los israelitas como la iglesia escogida por el Señor tiene un patrón que se repite una y otra vez. ¿Quieren saber cuál es? Es que el pueblo de Dios en los momentos importantes siempre está dormido. Siempre. ¿Se acuerdan cuando vino el Mesías? ¿Durante cuántos años esperaron al Mesías? Y cuando llegó, que nació en ese pesebre, ¿cuántos estaban? Solos. Estaba solo. Llegaron los magos y llegaron otros más, pero solo. Cuando Cristo iba a ser crucificado, estaban todos los discípulos ahí haciendo una fiesta, ¿verdad? Uno solo estaba. ¿Quién era? El apóstol Juan, el discípulo amado. Y así podemos ver que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en los momentos importantes, está dormido. Yo les pregunto, ¿no será que en los tiempos del fin puede pasarnos de la misma manera? ¿No será que el pueblo de Dios puede quedarse dormido en la última etapa de este gran conflicto? ¿Será que la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que recibió vislumbres directamente del cielo, será que va a permanecer de pie? ¿Será que va a estar dormida? ¿Será que la iglesia de Buena Tierra y los oyentes que nos están viendo a través de las redes sociales, será que estaremos todos despiertos para lo que viene? Antes de iniciar este tema, yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿están siendo conscientes de lo que yo digo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Digan fuertemente si está de acuerdo conmigo. ¿Estamos de acuerdo que el pueblo de Dios necesita carne sólida? ¿Comida fuerte? ¿Sí? No estamos para lechita, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, no estamos para lechita, estamos para carne sólida. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿quiere escuchar un mensaje para estos tiempos? ¿Y si no les gusta? ¿No importa? ¿Lo digo igual? ¿Arlene, lo digo igual? ¿Sí? Si está en las Sagradas Escrituras, lo tenemos que escuchar. Iglesia, levanta tu mano derecha. Si está en las Sagradas Escrituras, ¿quieres escucharlo? Gloria sea al Señor. Quiero invitarte a Apocalipsis capítulo 13. Quiero comenzar dándote el pantallazo de lo que va a ser este tema. El tema de hoy no está enfocado en descubrir quiénes son el simbolismo que encontramos en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 encontramos dos poderes, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Ya sabemos, ¿verdad? Como buenos adventistas que somos aquí en la iglesia de Buena Tierra, sabemos que la bestia que sube del mar, ¿quién es? El poder papal. Y sabemos que la bestia que sube de la tierra es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. La intención el día de hoy no es saber quiénes son estos poderes, porque como buenos adventistas ya lo conocemos. El día de hoy vamos a descifrar cuán cerca estamos del fin. Si bien somos conscientes, la palabra de Dios no da fecha, la palabra de Dios no nos dice cuándo es que va a venir Cristo y tampoco podemos predicar eso. Pero lo que sí tenemos que saber en claro es que el pueblo de Dios tiene que conocer los tiempos, saber en qué tiempo estamos. El pueblo de Dios, el verdadero remanente que espera al Señor, que va a ser salvo, no va a estar dormido. Va a conocer los tiempos en lo que va a ir sucediendo cada acontecimiento, cada evento. Entonces, el día de hoy quiero que descubramos, ya sabemos, ¿verdad? Que estos dos poderes se van a unir y van a imponer una ley dominical, ¿verdad? Que va a ser la marca de la bestia y también va a estar el sello de Dios. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a descubrir qué tan cerca estamos de eso. Yo te pregunto, iglesia, ¿quieres escuchar el tema de esta mañana? Vamos a leer juntos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Porque antes de iniciar,
Este capítulo nos menciona que la primera bestia, el poder papal, nos habla de que tiene una herida mortal. Vamos a leer juntos. Versículo 3 dice: vi una de sus cabezas, ¿como qué cosa? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Antes de analizar este texto, tenemos que recordar muy rápidamente cómo fue que se generó la herida mortal de esta bestia. ¿Sí se acuerdan que el poder papal en el periodo de la Edad Oscura, de la Edad Media, en el periodo de la Santa Inquisición, desde el año 538 hasta el 1798, el poder papal tuvo influencia sobre los cristianos? Los persiguió a morir. Eso lo pueden ver si quieren en los libros de historia, lo pueden ver en internet. Los historiadores cristianos, judíos pueden relatar más a detalle lo que sucedió en esos casi 13 siglos de persecución, ¿verdad? Pero resulta que a este poder papal se le creó una herida de espada, dice el apóstol Juan aquí. ¿De qué se trató esa herida mortal? Bueno, yo les cuento. En 1798 resulta que en Francia se estaba haciendo la Revolución Francesa. Y resulta que Napoleón Bonaparte envía a su mejor general, el general del Estado llamado el general Berthier, lo envía para que mande preso al papa de aquel siglo, que era el Papa Pío VI. Resulta que como el Papa Pío VI fue preso, en ese tiempo se le terminó el poder, la autoridad, y se le generó esa marca, esa herida mortal, esa herida de espada que dice el apóstol Juan aquí. Entonces el poder papal dejó de tener influencia en perseguir al pueblo de Dios. Hasta ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿cómo está hasta ahora? ¿Se sienten bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo en el tema? Gloria al Señor. Entonces, dice acá el apóstol Juan, le es revelado, ¿verdad? Que esta herida mortal dice que fue sanada y que se maravilló en pos de la bestia toda la tierra. La primera palabra que tenemos que interpretar aquí, porque muchos de nosotros podemos tener un gran dilema, es que si la herida mortal ya sanó o si la herida mortal sanará. Porque si nosotros hoy vemos las redes sociales, podemos ver que todos los poderes políticos de estos tiempos, todos los presidentes del mundo hoy en día se postran ante el Papa, le besan los pies, la mano, la frente. Tristemente, el Papa Francisco tenía que ser argentino, de mi país. Tristemente argentino tenía que ser. Resulta que todos los poderes del mundo hoy en día lo adoran, lo alaban como si él fuese Dios, ¿verdad? Bueno, entonces muchos de nosotros podemos llegar a creer que esa herida mortal ya fue sanada, pero hoy lo vamos a ver detalladamente que aún no ha sido sanada, pero muy pronto sanará. Muy pronto sanará. Dice en el versículo 3 que la herida mortal fue sanada. La palabra sanada que utiliza Juan aquí en el griego, en el idioma original, se dice heterapeuté. Heterapeuté es la palabra original con la que está escrita la palabra sanada. Y esa palabra dice que el significado habla sobre una restauración completa. Es decir, que cuando esta bestia sea adorada por toda la tierra, cuando la tierra entera quede maravillada ante este poder, es porque terminó de sanar esa herida. Es decir, en este tiempo todavía el mundo entero no la está adorando obligatoriamente. Por ende, la herida mortal todavía no ha sanado. Pero déjenme decirles, está muy cerca de sanar completamente. Quiero leerles una cita, porque todos creen aquí en el espíritu de profecía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creen, sí o no? Yo pregunto, ya vieron, porque hoy en día no todos, ¿verdad?, creen. Pero voy a leerles un breve párrafo del Conflicto de los Siglos, página 620, que dice: la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad.
Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Lo que está diciendo acá la mensajera del Señor es que denle autoridad a la bestia de nuevo. Ahora parece que está tranquila, ahora todo el mundo la acepta, ahora todos los poderes políticos se postran ante ella, le besan la mano, la frente, pero denle lugar y va a volver a recuperar el mismo poder y la misma influencia que ella tenía en el periodo de la Edad Oscura. Ahora parece muy tranquilita y ante nuestros ojos podemos llegar a creer que este poder es muy tranquilo, es muy santo. Podemos llegar a creer que no tiene ningún mal alguno. Pero no se olviden que este poder, que esta bestia, el poder papal, recibió la influencia directa del gran dragón, que es Satanás o la serpiente antigua. Entonces lo que nos dice la mensajera del Señor está más que claro, ¿verdad? Que es cuando le den esa autoridad, ahí es cuando se le va a despertar la tiranía, la crueldad y la maldad para volver a perseguir a los santos. ¿Saben qué es lo más impactante de todo esto que estoy mencionando? Que ya está más que claro, ¿verdad? El pueblo adventista sabe que se van a imponer las leyes dominicales y van a perseguir al pueblo de Dios, va a ser perseguido, está más que claro eso, ¿verdad? Pero lo que a mí me impacta es que todo lo que el pueblo de Dios está a punto de vivir no es nada nuevo. Todo se ha repetido. Miren todo lo que sucedió después en estos 12 siglos aproximadamente, es lo mismo que se va a repetir. En el 321 después de Cristo, por medio del emperador Constantino, se promulgó el primer edicto para poder guardar el domingo como día de reposo. Y por eso fue que persiguieron a los santos del Altísimo durante 12 siglos. Es decir, lo que nosotros estamos a punto de vivir en este tiempo es exactamente lo mismo que sucedió en un pasado. Y puedo ir más lejos todavía. En Ezequiel capítulo 8 podemos ver que el profeta Ezequiel nos muestra lo que es abominable para el Señor. Y dice el profeta Ezequiel que veía en el templo del Señor al pueblo de Dios, a los israelitas postrados ante el sol, adorando al dios Sol Mitra. Lo dice ahí el profeta Ezequiel. Es decir, esto que estamos a punto de vivir no es nada nuevo. No es nada nuevo. Aquella persona que esté anclada a las Escrituras, aquella persona que decida amar la verdad, aquella persona que se esfuerce por estar anclado a este santo libro, a las santas Escrituras, esa persona no está perdida. Dice el sabio Salomón que el pueblo de Dios sin profecías se desenfrena. La palabra de Dios está lleno de profecías. Son los ojos de la iglesia. Alguien tiene que decir amén si está conmigo, ¿verdad? Las profecías nos revelan el futuro. Entonces, todo lo que estamos viviendo, estamos a punto de vivir, no es nada nuevo. Quiero que le digas al que está atrás tuyo, lo que vamos a vivir no es nada nuevo. Quiero que se lo digas. No es nada nuevo. Mi intención con el tema de hoy, querida iglesia de Buena Tierra, es demostrarte el causante de estas leyes dominicales. Porque ya sabemos que en cualquier momento se pone la ley dominical, ¿verdad? Y el pueblo de Dios va a ser perseguido y demás. Ya conocemos las profecías. Pero quiero que profundicemos un poquito más en dos asuntos completamente necesarios entender, completamente solemnes para poder entender de cómo se va a dar esa ley dominical, y gracias a entender a cómo se va a dar, nosotros podemos comprender cuán cerca estamos de eso. Lo primero que quiero demostrarte es las características que da Juan en el capítulo 13.
Cuando habla de la segunda bestia, que sabemos que es Estados Unidos de Norteamérica, da unas características que personalmente son bien interesantes. Quiero que leas conmigo el versículo 12 y 13. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya sabemos que sanará esa herida. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace, ¿qué dice? Descender fuego, ¿de dónde? Del cielo a la tierra delante de los hombres. Wow. Es decir, por medio de Estados Unidos va a hacer descender fuego delante de los hombres y los va a engañar. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Va a hacer descender fuego del cielo. Yo cuando veo las escrituras, ustedes díganme si están conmigo, pero yo cuando veo las escrituras, a lo largo de la historia, en varias ocasiones se ha descendido fuego del cielo, ¿verdad que sí? Me está siguiendo la iglesia, ¿verdad? Uno de los momentos que a mí me impacta mucho, por ejemplo, es con el profeta Elías. ¿Todos se acuerdan del profeta Elías? El profeta Elías profetizó en periodos de la monarquía, en periodos donde estaba el rey Acaz y su esposa Jezabel, que era bien buena, por cierto. Resulta que el profeta Elías le tocó profetizar en tiempos muy difíciles. El antiguo Israel en aquel tiempo ya no adoraba a Jehová. ¿A quién estaba adorando? A un falso dios Baal. Y se postraban ante él y le adoraban. Habían dejado a Jehová, se habían olvidado de su Dios. Aquel Dios que lo había librado de las garras de Egipto. Aquel Dios que lo había acompañado y sustentado por 40 años en el desierto. Se habían olvidado de tal manera que estaban adorando a Baal. Resulta que los israelitas en aquel tiempo tenían más de 300 profetas que adoraban a este falso Dios. Pero había uno llamado Elías, que ese profeta era leal al Señor, consagrado al Señor. Un día en el Monte Carmelo, estoy contando brevemente la historia, un día en el Monte Carmelo se reunieron los más de 300 profetas que adoraban a Baal. Se reunieron para un encuentro. El objetivo era descubrir cuál era el verdadero Dios. Y de repente que ahí Elías, con su valentía y con la fortaleza del Espíritu Santo, se reunieron en el Monte Carmelo. ¿Alguien más sabe qué sucedió en la historia? Armaron 2 altares, ¿se acuerdan? Que pusieron ahí el becerro, pusieron los animales. ¿Y cuál era el trato? Los más de 300 profetas por un lado tenían que orar a su Dios para que descendiera fuego del cielo. Y por otro lado el profeta Elías iba a hacer lo mismo. Y el Dios que derramara fuego del cielo era el Dios correcto. Resulta que es gracioso, ¿verdad? Porque los más de 300 profetas bailaban, danzaban, oraban al Señor, se postraban, gritaban, le suplicaban a Baal para que derramara fuego del cielo. Y resulta que cayó o no cayó. No cayó ni una gota de una brasa, ni una ceniza cayó. Y resulta que viene el profeta Elías y dice: traigan doble porción de agua. Doble porción de agua. Y oró una sola vez al Señor. E inmediatamente descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio. ¿Qué es lo que representa el fuego del cielo? ¿Alguien me puede ayudar? Al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver por qué. En otro momento en el que se derrama fuego del cielo, que es muy solemne para la iglesia cristiana, es en el Pentecostés. ¿Cómo fue que sucedió? Cristo muere, resucita al tercer día, pasa 40 días con sus discípulos, Él asciende a la diestra del Padre y luego ¿qué sucede? Desciende fuego del cielo. Lenguas como de fuego descendieron. ¿Sobre quiénes? Sobre sus discípulos que estaban en el aposento alto. Lo maravilloso de esta historia es que nosotros vemos el fuego acá en la tierra, pero no sabemos lo que sucedió en el cielo. Resulta que cuando Cristo muere y cuando Cristo resucita y Él asciende a la diestra del Padre, Él se presenta ante el Padre, les muestra sus heridas
y el sacrificio fue aceptado por el Padre. Entonces, en ese momento descendió en la plenitud del Espíritu Santo sobre la iglesia de Dios. ¿Alguien tiene que decir amén por eso? Se va a repetir en los tiempos del fin. Se va a repetir. Entonces, el sacrificio también de Elías sucede de la misma manera. El animal que fue ahí sacrificado representa a Cristo. Cuando fue aceptado la oración de uno de sus profetas, desciende fuego del cielo. Entonces, ¿qué querrá decir ahora, volviendo con Apocalipsis 13? ¿Qué querrá decir Juan cuando dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? Un falso derramamiento del Espíritu Santo. O en otras palabras, un falso reavivamiento dentro de la iglesia protestante. La primera cosa que tenemos que comprender es que antes que se pongan las leyes dominicales, va a venir un falso reavivamiento en el mundo cristiano. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que comprender como iglesia del Señor, como iglesia adventista del séptimo día, que hemos recibido estas maravillas. Lo primero que tenemos que comprender es que va a venir un falso reavivamiento. Lo segundo que quiero compartirles es la condición de nuestro mundo hoy en día, hablando de las catástrofes y todo esto llamado principio de dolores. Quiero que me acompañes a Mateo 24. Mateo capítulo 24. El Señor es tan claro en su palabra, la verdad. Es tan preciso, tan puntual. No hay ningún margen de error en los eventos. No hay ningún margen de error en nada de lo que encontramos en las Escrituras. Hay una exactitud, una precisión, una perfección hay en cada texto, que aquel que se aferra a las Escrituras está salvo. Iglesia, tienes que decir amén. Si tú estás aferrado a las Escrituras, créeme que ni un solo cabello. Es más, vamos a hacer un paréntesis. Va a haber un grupo que no conocerá la muerte. Díganme si eso no es maravilloso. Vamos a leer juntos desde el versículo 6 en adelante. Dice, y oiréis de guerra. ¿Quién está hablando aquí? No, me quedé solo. Arlene, por favor, despertalos a los hermanos. Me quedé solo. Iglesia, pregunto de nuevo, ¿quién está hablando aquí? Se me durmieron todos. Cristo Jesús está hablando, iglesia. Lee conmigo si crees que Jesús está hablando. Jesús nos dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambre, hambruna, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. A partir del siguiente versículo encontramos nosotros el eslabón que nos hace falta para poder entender lo que va a causar la persecución. Así que presta atención conmigo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo primero que tenemos que entender al leer Mateo 24 es que Jesús no le está hablando a todo el mundo. Jesús le está hablando solamente a sus discípulos. ¿La iglesia de Buena Tierra es discípulo de Cristo? Amén. Bueno, te está hablando a ti, querida iglesia de Buena Tierra. Tú que me estás viendo en las redes sociales, el mensaje es para ti. Entonces, ¿saben qué es lo impresionante acá? Una palabra. En el versículo 9, la primera palabra que menciona Jesús acá es la palabra entonces. Es decir, primero menciona a los principios de dolores, guerra, hambrunas, terremotos, pestes, pandemias. Entonces os entregarán a tribulación. Esa palabra entonces está muy fácil de comprender. Si nosotros entendemos un poco de letras, vamos a ver que esa palabra es un adverbio. Y un adverbio es una palabra que conecta a dos verbos. Por ende, en este caso esta palabra es un eslabón, es un conector entre el primer evento y el segundo evento.
Es más, los léxicos, los estudiosos de idiomas nos pueden decir más a detalle que esta palabra es la que conecta estos dos eventos. Es decir, primero vienen los principios de dolores, guerras, hambrunas, pestes, pandemias, y a causa de eso viene la tribulación. Es decir, hay una relación muy estrecha en las catástrofes que hoy en día estamos viendo con la tribulación. Hasta ahí la iglesia, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Sí me están siguiendo? Número 1, podemos ver que Estados Unidos va a realizar ¿qué cosa? Un falso reavivamiento. Y número 2, podemos ver que el principio de dolores es lo que va a causar, va a ser el causante, uno de los causantes de esta tribulación. Y estos dos motivos son los que vamos a entender el día de hoy, lo que estamos entendiendo, mejor dicho. ¿Por qué será, la pregunta más interesante de esta mañana, por qué será que se están dando todos estos eventos? Guerras, rumores de guerra. Para aquellos que no saben, desde diciembre del 2024 hasta enero han caído más de 12 aviones. El incendio en Los Ángeles durante semanas sin poderlo parar. La mensajera del Señor declara muy claramente que en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles va a ser destruida con fuego y con terremotos. Y se está cumpliendo todo con precisión. En África, este mes de enero, nevó por primera vez. En África, ¿cuándo ha nevado en África? En Guatemala, un país completamente tropical. ¿Tenemos a alguien de Guatemala aquí? ¿Sí? Guatemala es un país tropical, ¿verdad? 100% tropical, y nevó por primera vez en Guatemala. Y así nosotros podemos ver que este principio de dolores, cada día que pasa, se va poniendo más intenso y más frecuente. Y más frecuente. ¿Por qué será que está sucediendo todo esto? ¿Será que Dios está enojado con el mundo y será que Dios está enviando sus juicios? Porque hoy en día entramos a las redes sociales y hay muchos protestantes que dicen estos son los juicios de Dios. Pero eso no es así. Dios declara muy bien cuándo Él va a enviar sus juicios. Estos eventos y estos acontecimientos, este principio de dolores, no es obra del Señor. Es 100% la obra maléfica de Satanás. ¿Y por qué está sucediendo? Bueno, resulta que la humanidad entera le está dando la espalda al Señor. La humanidad entera está apostatando contra el Señor. La humanidad entera está guardando un falso día de reposo cuando las Escrituras nos revelan que el único y el verdadero día de reposo que se guardará por una eternidad es el sábado del Señor, el séptimo día. No hay otro. No hay otro. Entonces, como la humanidad entera le está dando la espalda a Dios, lo que Dios está haciendo es retirar su espíritu de este mundo. Pero estos juicios no son enviados por Dios. Estos juicios no son enviados por Dios. Dios lo que está haciendo es retirarse. Entonces, Satanás tiene más influencia sobre este mundo. Y lo que hace Satanás es desfigurar el carácter de Dios. Y hoy en día el mundo protestante cree que son los juicios de Dios. Pero eso no es así. Yo le pregunto a la iglesia, ¿hasta ahí cómo van? ¿Van bien? ¿Sí? Levanta tu mano conmigo. ¿Vas bien? Gloria al Señor. Quiero llevarte ahora unos versículos para validar lo que estoy mencionando. Quiero llevarte a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver que desde el inicio Dios da un mensaje escatológico impresionante donde nos demuestra este acontecimiento que estoy mencionando. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienes conmigo, iglesia? Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne.
Ciertamente Él es carne y mi espíritu, dice Jehová, no estará para siempre con el hombre. Ahí vemos el primer mensaje escatológico de Jehová nuestro Dios, diciéndonos que su espíritu se va a retirar. Porque la humanidad, la carne, los deseos carnales del ser humano hoy en día nos corrompen a nosotros mismos, corrompen y destruyen por medio del pecado todo lo que Dios ha creado. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vemos que en multitudes de lugares el Señor nos demuestra que Él lo único que quiere es salvar a la humanidad. Él quiere salvar a la iglesia. Él quiere salvar a cada pecador, pero el ser humano es quien le da la espalda. Entonces el Espíritu Santo se va retirando. No porque Dios quiera, sino porque el hombre le da la espalda. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Lee conmigo, iglesia. Dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño, ¿a dónde? A la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí podemos ver muy claramente a los ángeles deteniendo los juicios de Dios, porque primero tiene que ser sellado el pueblo de Dios. Es decir, el único que da esa convicción de pecado que obra en la humanidad, en el pueblo de Dios y en el mundo entero es el Espíritu Santo. Acá podemos ver cómo estos ángeles detienen los juicios de Dios porque la obra del Espíritu Santo todavía se está llevando a cabo. Estos ángeles están deteniendo los juicios finales de Dios porque el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo está trabajando hoy en esta iglesia. ¿Tú lo crees? Por eso mismo estos ángeles lo están deteniendo. Pero muy pronto ese Espíritu Santo se va a retirar por completo. Vamos a Apocalipsis 22 ahora. Capítulo 22, versículo 11. 22, versículo 11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No hay margen de error en este texto bíblico, ¿verdad? Por un lado, los que pecan, los que son impíos, los que son injustos, los que le amaron las obras perversas. Y por otro lado, el que es santo santifíquese. Y el Señor le dice a la iglesia de Buena Tierra: tú tienes que ser una iglesia santa, sin mancha, perfecta. Tú tienes que ser parte de los 144,000 que van a ver al Señor. Entonces, volviendo con el tema, podemos ver que por un lado los impíos y por otro lado los justos. Ya no hay más intercesión divina del Espíritu Santo. En ese momento ya fuimos todos sellados. Unos con el sello divino de Dios y otros con la marca de la bestia. Unos sellados para vida eterna y otros sellados para perdición eterna. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cómo va hasta ahí? ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿Continuamos? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con estos eventos? Que el Espíritu de Dios se está retirando y al retirarse, Satanás tiene más influencia sobre este mundo. Por ende, todo este principio de dolores es Él quien lo causa. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia el día de hoy? Al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, hoy necesita el Espíritu Santo.
Entonces, ya podemos ver muy claramente que antes de la imposición de las leyes dominicales van a suceder dos cosas, que son las que preparan el terreno para la persecución. Número uno, un falso reavivamiento. Y número dos, principios de dolores. Principio de dolores. Quiero leerte una cita, porque a mí me fascina el conflicto de los siglos, la verdad. ¿Cuántos están conmigo? Quiero leerles una cita que se encuentra en la página 666. Lindo número, ¿verdad? Dice: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en las cárceles, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el Espíritu Redentor de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Vuelvo y repito. El Espíritu Santo se va retirando de este mundo y Satanás va teniendo cada vez más influencia. Hoy parece que el pueblo de Dios está tranquilo. Hoy parece que el pueblo de Dios todavía está en son de paz. Hoy parece que el pueblo de Dios todavía está en aguas tranquilas. Pero muy pronto todo eso va a cambiar. ¿Saben por qué Dios me dijo que predique este tema? Porque hoy en día yo escucho a hermanos que están planeando sus propias próximas vacaciones. Yo hoy en día escucho a hermanos que están más enfocados en una casa nueva, que están más enfocados en salir adelante, en prosperar, en viajes, en vacaciones. Es todo muy bonito, hermano. Es todo muy maravilloso. Y nadie dice que no tienes que salir adelante. Es necesario salir adelante. Lucha, pelea, avanza en tu vida. Pero yo te voy a decir una cosa. No estamos en tiempos para enfocarnos en cosas terrenales. Estamos en tiempos para enfocarnos en Cristo Jesús y en su segunda venida. No estamos para perder el tiempo. No estamos en momentos para estar enfocados en cualquier otra cosa. Hoy es el momento de fijar los ojos en Cristo y nada más que en Él. Quiero compartirte qué tan acelerado va este proceso. Porque sabemos claramente que la unión de estos dos poderes es lo que va a ser la persecución, ¿verdad? La unión de los dos cuernos de esta bestia. Que uno representa a la iglesia y otro representa al Estado. Ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay unión de iglesia y Estado, hay persecución y hay muerte también. Entonces, ¿qué tan acelerado va este proceso? Bueno, refresquemos un poco la memoria. Después de 1798, el Papa Pío VI fue preso. La herida mortal se le hizo. Resulta que pasó el siglo XVIII y comenzando el siglo XIX, este poder poco a poco se iba viendo que su herida iba sanando. Ya sabemos, todavía no ha sanado, pero muy pronto sanará. Resulta que en 1920, un embajador de los Estados Unidos, llamado William, no recuerdo el apellido, pero este embajador resulta que tuvo una alianza con el Papa de aquel tiempo. Y hay una revista muy conocida, que es una revista secular del mundo, una revista llamada La Santa Alianza. En su portada puso una foto con el título de La Santa Alianza. Y eso fue en 1920. Después del año 2000, en el año 2014, para ser más puntual, esta unión se venía viendo mucho más estrecha. En el 2014, el presidente de los Estados Unidos era el presidente Barack Obama. Y el 27 de marzo del 2014, el presidente de los Estados Unidos va al Vaticano. Interesante. En el siguiente año, en el 2015, vuelven a tener una alianza ecuménica. Vuelve a reunirse el presidente con el Papa Francisco I. Resulta que esto fue el 23 de septiembre, pero esta vez
El Papa Francisco, es decir, Francisco I, ese argentino deseable, codiciable por la gente, fue quien vino a Estados Unidos a la Casa Blanca. Interesante, ¿verdad? El siguiente presidente fue el presidente Donald Trump. Ya lo conocemos todos, ¿verdad? El 24 de mayo del 2017, el presidente Donald Trump fue hasta el Vaticano. Y el Papa Francisco le regaló un libro. Y yo me he tomado la tarea de conseguir ese libro. Este libro que yo tengo en mis manos se llama Laudato Si, escrito por Francisco I. Y el Papa Francisco le regaló este libro al presidente Donald Trump. Resulta que este libro habla sobre ecología, sobre el medio ambiente, sobre el cuidado de la salud mental, de la humanidad, especialmente va inclinado hacia la parte ecológica de este mundo, a cuidar el medio ambiente y a prevenir todas las catástrofes naturales que están habiendo. ¿Y saben cómo presenta el Papa Francisco la solución en este libro? Dice el Papa Francisco que es necesario guardar un día de reposo para el bienestar del planeta, así como lo escuchan. Y dice el domingo como día de reposo santificado por Dios. Así lo dice, de la nueva creación. Así lo dice el Papa Francisco. Resulta que el siguiente presidente fue el presidente John Biden. En el 2021, el 29 de octubre, el presidente John Biden va hasta el Vaticano para tener una reunión ecuménica con el presidente con el Papa Francisco I. Y hay algo muy interesante en estos tres presidentes y el Papa Francisco. Hay algo muy interesante que a mí me llama la atención. Todos los debates, todos los temas que ellos debatieron entre ellos fueron sobre jurisdicción, sobre economía, sobre pobreza, sobre un montón de temas, sobre religión, justicia social, sobre un montón de temas. Pero había un tema que se repitió en todas las reuniones de estos tres presidentes. Y el tema que se repitió es la salud y el bienestar del planeta en el que nosotros vivimos. Es decir, uno de los enfoques del Papa Francisco es cuidar a este planeta, el bienestar, la salud del mundo y de los seres humanos. Y uno de los intereses en común que tienen estos presidentes es el cuidado del planeta. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que los dos poderes se están moviendo por el único fin en común. Como el mundo entero está apostatando contra Dios, el Espíritu Santo se va retirando, Satanás va creando más caos, más catástrofes, más angustia, y entonces ahí entran los que están haciendo, ¿quiénes? Ese reavivamiento falso. Y ellos dicen, es necesario guardar un día de reposo. ¿Qué día? El domingo. Entonces, es como que si se estuviera preparando una comida. Y al cortar las verduras y al calentar la olla y el aceite, es el principio de dolores y el falso reavivamiento. Podemos ver cada día que pasa cómo este principio de dolores va aumentando cada vez más y más. Aquel creyente, aquella persona que cree que estos principios de dolores van a mejorar, déjenme decirles con la mano en el corazón y con todo respeto, querida iglesia, no tienes ni idea en los tiempos en los que estamos. Si tú crees que este principio de dolores va a mejorar, déjame decirte, no tienes ni idea de los tiempos en los que estamos. Eso no va a mejorar, va a seguir aumentando, cada día más intensos, cada día más frecuentes, cada día más dolorosos estos principios de dolores, hasta que un día estos dos poderes se unen y nos obligan para adorar a la primera bestia. Así es. Yo les pregunto a la iglesia, ¿cómo van hasta ahí? ¿Están bien? ¿Se está entendiendo el tema? Gloria al Señor.
¿Quieren que hagamos un break? Porque todavía me quedan 1 hora y media más todavía. Es broma, ya estamos por terminar. Entonces, volviendo con el tema, podemos ver que este principio de dolores va a seguir aumentando. Ahora, ¿qué sucede con este reavivamiento falso que Estados Unidos va a hacer? Yo te pregunto, iglesia, ¿quieres saber cuán cerca estamos? ¿Cuál es el presidente que ascendió ahora? Donald Trump, ¿verdad? Resulta que viendo todo lo que él propone, ¿verdad? Para este año, el proyecto 2025, es bastante interesante. Porque él ha hecho un montón de maravillas, se pueden decir, ¿verdad? Él ha propuesto grandes cambios rotundos que en su primer mes ya está haciendo cosas muy fuertes. Entre unas de ellas, él tiene propuestas, este proyecto tiene propuestas para la economía, para la justicia social, para un montón de cosas. Quiere, bueno, ya lo vemos, ¿verdad? Cómo los inmigrantes están siendo desechados de este país. Donald Trump viene a hacer cambios, viene fuerte. Y déjenme decirles algo, el único líder influyente en la política que tiene el poder y la fuerza para poder imponer leyes dominicales y darle un giro de 360 grados a esta vida, es el presidente Donald Trump. Es el único que tiene la influencia, la determinación, el carácter y que sabe lo que quiere. Es el único. Es el único. El presidente Donald Trump en este momento tiene el control total sobre la Cámara del Senado, sobre el Congreso General. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el presidente Donald Trump tiene la autoridad completa para la toma de decisiones en este país. Tiene la autoridad completa. Él si quiere puede hacer así, cambiar todo, todas las leyes. Es el único hombre que tiene tanta influencia en este país ahora. Y una de las cosas interesantes que conectan muy bien con Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que hará descender fuego del cielo, que hará maravillas, una de las cosas muy interesantes es lo que esta agenda propone. Este proyecto 2025 propone cosas interesantes. Número 1, limitar el aborto. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. No más adoctrinamiento de los jóvenes. No más. Pongamos la Biblia obligatoriamente en las escuelas. Eso dice el presidente Donald Trump. Es muy maravilloso, ¿verdad? Que vuelva el país a la religión, dijo él. Es necesario que Estados Unidos vuelva al cristianismo. Es necesario que el país entero, Estados Unidos, vuelva a adorar a Dios. Eso lo dijo él. Y se escucha muy maravilloso. Es más, el mundo protestante hoy en día, ¿saben qué dice? Dios nos ha dado a Donald Trump. Sin saber todo lo que hay detrás. Otra de las cosas que propone Donald Trump es limitar la ideología de género. Ante los protestantes eso es algo maravilloso. Maravilloso, solamente hombre y mujer. Nada de otros sexos. Solamente mujercita y hombre varoncito por otro lado. Maravilloso, ¿verdad? Todo eso es maravilloso. Y una de las cosas que ha presentado es el reposo en el día domingo. Las leyes dominicales que hace tiempo ya se vienen promulgando. Así como lo escucha, querido hermano. Así como lo está escuchando. Puede parecer muy bonito. Donald Trump va a arreglar la economía de este país. Ahora con Donald Trump nuestros ingresos van a mejorar. Menos impuestos, más ingresos. Ahora con Donald Trump ya puedo cambiar el carro. Ahora con Donald Trump me puedo ir de vacaciones. Ten cuidado, querida iglesia. Ten cuidado, porque estas maravillas que Él está haciendo, que aparentemente agradan a Dios, terminan siendo abominación. Porque adorar a Dios en un falso día de reposo no le agrada a Dios. Eric, pero uno puede adorar a Dios, al mismo Dios el día domingo,
Bueno, déjenme decirles una cosa. Adorar a Dios en un falso día de reposo termina siendo idolatría. ¿Por qué? Porque el único día que Dios levantó como monumento para adoración, para que el pueblo se diferencie entre este mundo y para que tú y yo podamos ser partes del pueblo escogido por Dios, es el sábado. Es el sábado, no es otro día. Solamente el sábado, y el sábado se guardará por una eternidad. Entonces, si todo lo que este presidente propone, pero él guarda el domingo, eso es abominación a Jehová. Y lo dice la Escritura. ¿Saben qué es lo que a mí me impacta de todo esto? La condición del pueblo de Dios. Antes de avanzar con el siguiente paso, les voy a citar una breve palabras que Donald Trump mencionó. Dice: el Congreso deberá fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de festivos y ley de normas. Una ley llamada FLSA. Ese día por defecto será el domingo. ¿Saben lo que a mí más me impacta? No es las profecías cumpliéndose, eso es maravilloso, pero eso está más que claro. ¿Saben qué es lo que a mí más me impacta? Es que por un lado el mundo se está cayendo a pedazos y por otro lado el protestantismo apóstata está tomando un poder grandísimo y por otro lado el pueblo de Dios que tiene la verdad está dormido. Eso es lo que a mí más me impacta, que el mundo se cae a pedazos. Por otro lado, los falsos protestantes, los falsos cristianos están tomando una fuerza. Estados Unidos está tomando una fuerza y el pueblo de Dios está dormido. ¿Suena muy duro decirlo? Es la verdad, ¿cierto? Levanta tu mano si crees que es la verdad. ¿Somos conscientes que el pueblo de Dios necesita un revivamiento? ¿Somos conscientes que la iglesia de Cristo necesita el Espíritu Santo para poder vencer esta gran batalla que tenemos por delante? Lo que a mí más me impacta es que la iglesia está dormida. ¿Por qué será que Dios permite todo este caos? ¿Por qué será que Dios permite todo esto? ¿Y por qué Él no deja el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo deja igual? Aunque todo sea abominación, ¿por qué no lo deja igual? Bueno, nadie puede burlar al Señor. Pero Dios, el Señor en su palabra nos demuestra que Dios tiene que permitir todo esto, esta tribulación, esta persecución, lo tiene que permitir para quedarse con una iglesia pura. Una iglesia sin mancha, una iglesia santa, una iglesia que le ame así como Él nos ama. Él lo tiene que permitir para sacar a aquellos que tienen intereses equivocados, que no aman verdaderamente al Señor. O yo le pregunto, ¿dentro de la iglesia no hay trigo y cizaña? ¿Sí? ¿Dentro de la iglesia no hay personas que aman al Señor y personas que no? ¿No hay mujeres prudentes y mujeres sensatas? ¿Sí? Claro que sí. El trigo tiene que ser separado de la cizaña. Quiero llevarte a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo, uno de los apóstoles más influyentes en el mundo protestante, nos dice unas palabras tan ricas, tan preciosas, nos dice, hablando puntualmente del anticristo, hablando puntualmente del hombre de pecado. Presta mucha atención, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienes conmigo? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios tiene que permitir que suceda todo esto. Dios tiene que permitir que suceda la tribulación, que suceda la persecución. Dios tiene que permitirlo, iglesia, para que salgan aquellos que tienen intereses divididos y que se quede con una iglesia que le ame de verdad. Una iglesia que sea perfecta, así como Él es perfecto. Una iglesia que sea santa, así como Él sea santo. Eric, pero todos somos pecadores. ¿Cómo hago yo para ser santo? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Todo es posible para aquel que está aferrado a las cosas del Señor. Todo es posible para aquel que ama la verdad. Todo es posible para aquel que se aferra al Señor. Todo es posible para aquel que tiene el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo muy bien. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo venga, va a venir a buscar una iglesia pura. Una iglesia sin mancha. Y ojalá que seamos tú y yo. Por último, quiero llevarte a Mateo capítulo 10 para darle conclusión a este tema. Mateo capítulo 10. Porque ¿saben qué es una cosa que a mí también me impacta demasiado? Es que hay personas que le tienen terror al libro de Apocalipsis. Pero todo lo que encontramos en Daniel y en Apocalipsis, lo encontramos en los evangelios. Absolutamente todo. Si nosotros juntamos todas las profecías y juntamos todas las doctrinas que encontramos en las Santas Escrituras, todo eso lo encontramos en los evangelios. Absolutamente todo. Cada palabra de Jesús tiene un significado tan profundo que solamente el Espíritu Santo lo puede revelar. Pero Jesús ya lo ha avisado todo esto. Las persecuciones, la angustia, Cristo ya lo avisó. No es nada nuevo. Y en la historia ya ha sucedido. ¿Qué nos hace pensar que en los tiempos del fin tenemos que estar de brazos cruzados? ¿Qué nos hace pensar que tú y yo tenemos que estar tranquilos en la playa ahora? El pueblo de Dios tiene una misión que cumplir. Iglesia, el pueblo de Dios tiene que levantarse y predicar levantando la antorcha de la verdad. El pueblo de Dios tiene una tarea que cumplir en estos últimos días. Y resulta que estamos dormidos. Mateo capítulo 10. Lee conmigo. Versículo 16 en adelante. He aquí, yo, dice, Jesús, el unigénito, el escogido, el que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, tengan cuidado de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, dijo Jesús, para testimonio de ellos y de los gentiles. Mas cuando te entreguen, iglesia de buena tierra, cuando te entreguen, no te preocupes por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Cuántos dicen amén por esa hermosa cita? Querida iglesia, Jesús ya te avisó. Van a venir tiempos de persecución y están muy cerca. Van a venir tiempos de tribulación. Van a venir tiempos de angustia. Van a venir tiempos de agonía. Pero bienaventurado, dijo Jesús, bienaventurado cuando te persigan. Bienaventurados sois cuando por mi causa seas vituperado, por mi causa te digan mentiras. Bienaventurado, te dice el Señor. Gozaos, alegraos, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos.
Bendito es aquel cristiano, bendito es aquella iglesia que entendió que en esta vida hay que cargar una cruz para recibir la corona en el reino de los cielos. La corona no está aquí, hermanito. La corona no está aquí. Allí está la corona. Allí está la corona. La cruz es para este mundo. Los sacrificios hay que hacerlos ahora. Ahora, más que nunca, tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Ahora, más que nunca, tú tienes que dejar absolutamente todo para seguir a Jesús. Ahora, más que nunca, tienes que aferrarte a las Santas Escrituras. Ahora, más que nunca, tienes que depositar tu corazón en sus manos. Ahora, más que nunca, iglesia de Buena Tierra, tienes que consagrar tu vida a Jesús. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Yo no vengo a decirte acá que Cristo viene en el 2025, ni 26, ni 30. Yo no estoy hablando de eso. Las Escrituras no revelan ninguna fecha. Es más, Cristo nos dijo que nadie sabe el día ni la hora. Que ninguno de nosotros nos daremos cuenta cuando Él venga, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe, pero el pueblo de Dios sabe los tiempos. Y de que los tiempos están muy cerca, es porque están muy cerca. Y la única salvaguarda que tenemos es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren prepararse para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren prepararse para este tiempo del fin? ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu del Creador y poder soportar cada una de estas adversidades y ver el poder de Dios en medio de la tribulación? ¿Cuántos lo desean? Gloria al Señor. Quiero invitarte a esta tarde. Vamos a tener una vigilia donde el pueblo de Dios se va a preparar. Nuestra hermana Arlene y Yadira van a tener 2 temas maravillosos, completamente dirigidos del cielo. Y este servidor va a tener el último tema. Así que yo les invito a que esta tarde dejen absolutamente todo para venir a la iglesia de Buena Tierra, porque el Señor viene a hablarnos el día de hoy. ¿Cuántos van a estar presentes?